Estoy viendo. Quilombo en la Panamericana. Sí, también en Buenos Aires, La Plata. Y claro, cuando las cosas salen bien, lo único que funciona es el caos. Salimos unos minutitos más tarde al aire. Ya hay 6.000 personas enganchadas del otro lado siguiéndonos, siguiéndolo a Federico. Veníamos prometiendo esta conversación. Le vamos a pedir a todos, Federico Sturzenegger, le vamos a pedir a todos que pongan like ya, porque el algoritmo es lo más justo posible. Más likes hay, más se propaga el contenido en vivo y después. Es una nota acervo, es una nota que va a quedar, de un gobierno que está marcando un antes y un después, y hay cosas realmente históricas que están ocurriendo en Argentina. Así que está bueno que nos den una mano y likeen. Es el dedito para arriba, ya estamos en casi 1.000. Solamente un dedito para arriba, marquen el dedo ese que lo dejan de color negro, y el video vuela, y también vuela el contenido. Bueno, vamos a charlar con Federico. Federico, querido, gracias por venir. Y qué día, loco, qué día. ¿Qué día? 1.5. Puede ser que no está en ningún lado, ¿eh? No están los canales tradicionales. 1.5, loco. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué haces, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, muy, muy contentos todos nosotros, porque es un número que va reflejando algo que nosotros sabíamos que veníamos y viene más. Ahora te voy a dar una metáfora, pero que es el producto de un trabajo, me parece, muy sostenido, ¿no?, que ha hecho el presidente con su ministro de Economía y por supuesto con todo el gabinete. Esa idea de que Argentina, su fracaso venía de los excesos fiscales. Acércate a Penita el micrófono. Penita, nada, ahí está. Ahí estamos mejor. Ahí está, perfecto. Bueno. Y fíjate que Luis Caputo logró un superávit fiscal el primer mes de gestión, que todo el mundo pensó que era algo absolutamente imposible. Después se sostuvo con una convicción del presidente y de todo el equipo que me parece que es muy, muy diferente a nada que vivimos antes. Los medios, perdóname, ¿no? Ahí te repregunto, porque para mí hay un estadio superior a la entrevista, que es la conversación. Y está bueno saber que no se sabe. Yo no sé absolutamente nada de economía, así que yo te voy a repreguntar por ahí lo que bien. ¿Por qué haces hincapié enseguida en el superávit? ¿Qué tiene que ver el superávit de pronto con que haya 1,5 hoy? ¿Y por qué me lo pones arriba de la mesa como un naipe fuerte? Porque vos pensás que en Argentina la inflación es el producto de la emisión monetaria que el gobierno necesitaba hacer para suplir aquellos gastos que no podía financiar con sus impuestos. ¿Esto es en todos lados, o sea, en Argentina o en cualquier país? El presidente dice la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, así que esta es de las cosas que más se saben en economía. Ahora, yo la metáfora que me parece que lo va a ilustrar muy bien es la de imagínate un tren a carbón. ¿Estamos? ¿Te lo imaginaste? Total. Un tren a carbón. Ahora imagínate en el año 2023 está Massa de maquinista. Sí. Y le empieza a tirar carbón a la máquina, le empieza a tirar carbón. ¿Qué hace lo que eso? Hace que la máquina, en algún sentido, esa emisión monetaria es la que alimenta los precios, y por eso Massa terminó su presidencia con una inflación interanual de más del 200%, ¿correcto? Y la inflación totalmente estallada. Ese es el famoso plan Platita. El plan cuando Platita, puso guita para... un plan Platita que es que lo financio sin poner la cara de decirle a los contribuyentes, pagame los impuestos para pagar. ¿Entendés que la inflación es como un impuesto encubierto y oculto? Pero igual no voy a eso, si querés después volvemos a eso. Déjame repreguntarte algo ahí también, porque me das el ejemplo de lo que pasó con la locomotora de Massa. ¿Cuánto tiempo tarda en rectificar lo que vos hiciste mal o lo que hiciste bien? O sea, hace poco tiempo hice un viaje en un crucero. Digo, ¿cómo será mover este crucero? ¿En cuánto lo frenan? Digo, ¿cómo es virar una economía? Ahí lo tenés, a Massa. Llega Milei con Luis Caputo. 15 meses tienen, un poquito más. Sí. Primeros 15 días. Primer mes. ¿Y qué hace Luis Caputo? Cierra para que no pueda haber más carbón que entre en esa máquina. ¿Se sigue? Sí. Cerraste la palanca, no hay más carbón que pueda entrar. ¿El tren sigue andando? Es debatible y te lo quiero preguntar, porque si yo voy para siempre, te lo pregunto, para que vos también en algún punto te luzcas con la respuesta si la tenés. Una parte de la biblioteca dice que sigue andando, otra parte de la biblioteca dice es la calma del cementerio, la inflación baja porque no hay actividad, la guita que está no alcanza, etc. Cuando vos cerrás la puerta,
ese carbón que está todavía dentro no combustionó. Entonces el carbón sigue andando por un tiempo. ¿Viste que el presidente dice la inflación tarda 18 meses en parar? Sí. Esa es la respuesta a la pregunta que vos me hacías recién. Entonces, perfecto. Massa dejó la caldera llena de carbón con la inflación explotada. Lo que hacen Luis Caputo y Javier Milei es cierran la compuerta, no hay más insumo, y entonces ese tren va usando, digamos, o tiene que procesar, tiene que digerir todo eso que se le había tirado en el 2023. Esa es la inflación que venimos viendo en este último año y medio. Ahora, en un momento el tren se empieza a frenar, porque en un momento ese carbón se empieza a combustionar, ¿correcto? Entonces ahí, bueno, lo que vemos hoy es ese proceso. ¿Y por qué te digo que vamos a ver más? Porque esa puerta sigue cerrada. Ahora, aclaralo para algún mandril que lo use. El tren se empieza a frenar. No es una analogía tren-economía. No es que se frenó la economía. Es todo lo contrario, porque acordate que la inflación, sobre todas las cosas, es un impuesto. Y es un impuesto que pagan los pobres. Entonces, cuando vos reducís ese impuesto, lo que haces es le estás devolviendo plata a la gente que no se las estás chupando a través de la inflación. Y ese fue el motivo por el cual la baja de la inflación en el primer año de Javier Milei vino acompañado de dos cosas absolutamente extraordinarias. La primera, 10 millones de argentinos que salen de la pobreza. Porque, repito, la inflación es el más cruel de los impuestos. Es un impuesto que le va a los más pobres. Ahora, y lo otro que me parece que también fue extraordinario, porque muchas veces la gente dice, digamos, si pones motosierra y entonces vas a tener lo que me parece estás insinuando, que puede haber un problema con la actividad económica. Nosotros dijimos, eso nunca iba a ser el caso, porque cuando vos aplicás la motosierra y le bajás los impuestos a la gente tiene más poder para comprar. Entonces la gente sale a comprar y eso hace que la economía se expanda a través de eso. ¿Y cuál fue el resultado? O sea, no tenés miedo que pasen estas cosas. Pero Alejandro, la economía creció en el año 2024, en el primer año de la presidencia de Javier Milei, creció 6 puntos. O sea, la economía en diciembre del año 24, estos datos, no es que estamos especulando, que estamos haciendo teoría de cómo puede ser, etcétera. Te estoy hablando datos. Entonces, entre diciembre del 2023, la economía que dejó Massa, y diciembre del año 24, que es cuando termina el primer año del primer año de mandato de Javier Milei, la economía había crecido 6%. Aplicaste motosierra, bajaste el gasto público, bajaste el impuesto inflacionario, le devolviste la plata sobre todos los segmentos más pobres, sacaste 10 millones de argentinos de la pobreza, la economía creció 6%. Y en este momento, en este segundo trimestre, la economía está creciendo un interanual de más o menos 8%. Entonces, pero déjame charlarlo, Fede, déjame conversar la nota, porque si no, por ahí, y te entiendo, porque en la tele tradicional de pronto, viste, no hay tiempo, y acá hay tiempo y estamos relajados, nadie nos corre. Escucha, vos sos doctor en economía, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Alguna vez en la historia intelectual tuya, económicamente hablando, viste una cosa así? ¿Están los libros esto? ¿Se hizo alguna vez? ¿Se podía hacer una cosa así? ¿O es rupturista? Nunca se vio. Es absolutamente rupturista. Y te voy a decir por qué. Javier en el primer año baja el gasto público 30%. Vos podés decir, hay bases de datos que tienen el gasto público de todos los países del mundo desde el año 1940. El Fondo Monetario, por ejemplo, te publica los datos de todos los países del mundo, cuántos gastaron. Entonces un día le digo a mis ayudantes, búsquenme en esa base, repito, todos los países del mundo, desde el año 40 hasta acá, ¿cuántos países hay que bajaron 30% el gasto en un año? ¿Cuántos hay? 24 casos, o sea, 24 episodios en un año que un país. Pero ¿sabes cuál es la característica? Y me la vas a entender en un momento, inmediatamente. Ocurre en general a los fines de la guerra. Por ejemplo, yo te miro Estados Unidos en el año 46 y sí bajó el gasto público 30%. ¿Por qué? Porque estaban peleando una guerra mundial que después dejaron de pelear, ¿se entiende? Clarísimo. Entonces, ahora, episodios de países que no sea fines de guerra que hayan hecho lo que hizo Javier Milei, no hay. Es único, es rupturista. Único. Y había como, yo a veces digo que había como 3 grandes temores, ¿no? Porque el primer temor es si podías hacer algo así, ¿no? Entonces yo creo que Javier redefine todo el debate de la política fiscal del mundo diciendo, mirá, se puede hacer. Yo a veces cuento que me llaman
me llaman candidatos presidenciales de Latinoamérica. Está todo el mundo interesantísimo en ver qué carajo está pasando en Argentina, ¿no? Y me dicen, che, pero esto, qué increíble. Y entonces yo le pregunto, ¿y vos cómo ves la parte fiscal? Por decirte un caso que tengo en la cabeza, alguien de Colombia que me llama. Me dice, mira, acá en Colombia el déficit lo tenemos, no sé, 5 puntos del PIB. Creo que puedo bajar 1 punto por año. Entonces, después de un primer mandato, puedo estar casi en equilibrio. Le digo, ¿por qué 1 por año y no 5 en un mes? Y me mira como diciendo, pero eso es lo que hizo Javier Milei, ¿se entiende? Entonces, es como que abre la cabeza en ese sentido sobre lo que es posible o no. Vos sabés que te cuento esto. Es muy particular lo que ocurre y también a veces uno pierde el sentido de las cosas. Yo estuve hace poco en Alejandría, en Egipto. Sí. Control policial, me piden el pasaporte, me muestro que soy argentino. Y de verdad, dos policías, lo juro por familia, 2 de los policías me dicen, Argentina, Milei. Sí, le digo. Agarro y les muestro el chat. Le digo, sí, hablo con el presidente. Se vinieron 6 y 6 conocían a Milei en Egipto, en Alejandría, un control de la salida del puerto. No te estoy verseando. Entonces, hay algo que ocurre con este loco que también quiero saber hacia dónde va esto. O sea, si sienta un precedente, si esto puede aplicarse en algún otro lugar o si esto es solamente para un país como este. ¿Vos crees que puede venir gente a aplicar una cosa así en este shock de crecimiento? Quizás no en la intensidad y en la magnitud que hizo Argentina. Pero porque vos fíjate lo siguiente, yo te decía cuánto se puede hacer, pero también hay otra cosa que la gente decía, si vos haces un ajuste fiscal de esa magnitud, vas a tener una recesión. Entonces los políticos medio como que no lo quieren hacer. ¿Y yo qué te acabo de decir? Que Javier que crece, está en la 8 ahora. ¿Y por qué crece la Pero economía? ¿me titulás eso, Fede, que puede haber un crecimiento? ¿Estamos creciendo al 8 ahora? Sí, ahora el segundo semestre es interanual. Entonces ¿eso es fáctico o eso es interpretativo? ¿Es fáctico? Es fáctico, no se puede debatir. Fáctico, no se puede debatir. Entonces lo que te digo es, ¿pero por qué se produce eso? Porque en realidad está tergiversado el lenguaje. Porque en realidad lo que se llama ajuste para nosotros es el gasto público grande. Es muy bueno. Vos sabés que es filosofía del lenguaje. En realidad es significante, significado. Exacto. Estás poniéndole otro significado al mismo significante. Pero escuchá porque está muy bien eso. Pero además es como se entiende perfecto. Cuando vos tenés un gasto público grande, ¿quién pone la tarasca? Cuando tenés gasto público grande, el Estado. No. El Estado lo gasta. Claro, bueno, el Estado lo gasta. Sí. Claro, vos y yo. Sí. Todos nosotros, alguien nos tiene que garpar. Entonces, un gasto público grande es el ajuste. Un gasto público grande es el ajuste, claro. Claro, porque alguien lo paga. O sea, el político me dice, dame tu guita a mí, que yo te voy a decir cómo la vamos a gastar. Y entonces yo se la tengo que dar. ¿A vos te gusta el fútbol? Sí. Pero no, soy de gimnasio. Está bien, perfecto, pero te gusta el fútbol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te gusta el fútbol? Sí. Bien. Caputo lo dice permanentemente. Vos y Toto y vos son sobrevivientes de otro proyecto político. Y esto no, al contrario, yo tengo afecto por el gobierno pasado, jamás te tiraría la lengua para que hables mal de lo que has hecho o de lo que han hecho en el gobierno. Pero voy a este punto. Anoche hablaba con Guillermo Francos, por teléfono, hablando en algunas cositas, también invitándole una nota. Hay una cosa que se instala en ustedes, en el equipo de Javier, que con este 10 se puede jugar tranquilo. O sea, por ejemplo, desregulación. ¿Cómo te conecto yo vos con el fútbol? Para mí vos sos de Paul, porque vos tenés que limpiarle la pelota, tenés que dársela limpia, la jugada tiene que empezar limpia para que el 10 cree. Entonces, si vos no me limpiás los jarascas, si vos no empezás con la jugada limpia, el primer pase lo hacía De Paul, lo encontraba siempre limpio mirá que fallido, a Messi, sí. Y el primer pase salía limpio. ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde lo ubico de pronto a Francos? Y para mí es Otamendi, o es el Cuti Romero. Al cierre de cuando hay algún ruido, el tipo va y pone el pecho, va a hablar, etcétera, etcétera. Entonces, y decime esto también, contámelo, porque yo noto que ustedes juegan muy cómodos con este loco, como que los banca. Si perdés la pelota no se te va a enojar, le decís, che, vamos a jugar por izquierda en vez de por derecha, y el flaco va a jugar por ese lado, no una izquierda-derecha política.
¿Es cómodo jugar con un 10 así? Es muy cómodo porque se da lo que vos acabas de decir, que es una persona que primero te banca. ¿Te banca? Te banca siempre. Esa banca también es muy importante para que vos puedas jugar bien, obviamente. Está apoyando absolutamente, pero al mismo tiempo te da mucha libertad para trabajar. Entonces es una combinación espectacular, porque sale parte de la confianza, en la que estás trabajando, entonces confía en lo que vos estás haciendo, uno puede operar y sabes que siempre lo tenés a este 10 o este presidente trabajando, apoyándote y bancándote en lo que vas a hacer, ¿no? Me parece que sobre todo también lo que es para mí muy particular es que Javier es absolutamente contundente sobre lo que él quiere hacer y lo que él piensa que este gobierno debiera hacer, que ahora te voy a decir cuáles son esas dos cosas, pero también lo que es muy interesante es que él nos dice, ustedes no miren el riesgo país, no miren el dólar. ¿En serio le dice eso? No nos dice eso en gabinete. No miren las encuestas. Bueno, y a veces usa un lenguaje un poquito más fuerte, como me chupa un huevo y cosas por el estilo. Ustedes juega tranquilo, vos sabés lo que estamos jugando acá. ¿Sabés cuáles son las jugadas que vinimos a jugar? Y las jugadas que vinimos a jugar es superávit fiscal para que Argentina salga de esa crisis histórica de inestabilidad que corrompió todo y que fue una cosa corrosiva, que además ese equilibrio fiscal se va a hacer no aumentando impuestos, que ese equilibrio fiscal se va a hacer bajando el gasto, porque el gobierno creció demasiado y los impuestos son demasiado altos y vamos a bajar el gasto para ir bajando los impuestos. Y la segunda idea es la libertad económica, esto de poder, que el sector empresario tenga una cancha limpia para jugar y para poder atacar. Ahí, ¿no? Estás vos jugando. Sí, pero digo, o sea, Javier te baja esas dos ideas con una contundencia y una convicción y un apoyo y una libertad para tu trabajo que hace que realmente sea muy agradable, ¿no? Y creo que es un equipo donde cada uno sabe haciendo la analogía con el fútbol, cuál es su posición. Es un gobierno absolutamente sin internas, con muchísima camaradería y se trabaja pero extraordinariamente bien. Hay casi 15.000 personas del otro lado, casi 5.000 likes, es una cosa de locos, esto vuela, ya hay muchísima gente escuchándote, además por la radio, por nuestra Radio Neura. Nosotros abrimos un mail, muchísimas consultas también de la gente de a pie, laburantes, y ahora te voy a leer algunas con desregulaciones. De nuevo, vos que estás ahí adentro, sí. Estás adentro de la maquinaria, estás en el paddock, o sea, ves cómo se arma el Fórmula 1. Contame qué había, loco. De verdad estaba todo trabado, estaba todo... la burocracia. No sé si alguna vez leíste Kafka, El castillo o el proceso, ¿viste? Se queda corto. ¿En serio, che? ¿Es más que kafkiano Argentina? Porque son capas geológicas de Kafka. Es mortal lo que me decís. Y además, en algún sentido, hay absurdos. Déjame que te cuente, por ejemplo, una cosa de ayer. Te cuento acá. Ayer nosotros, por ejemplo, liberamos la importación de repelentes. Y vos me decís, repelentes, Federico, ¿de qué me hablas de repelentes? ¿Okay? Pero te lo doy como un ejemplo de la locura y cómo se tergiversa todo. ¿Vos te acordás? Es que no había libertad no podía entrar cualquier repelente. Te tenía que autorizar el ANMAT. O sea, una oficina pública te tenía que autorizar el repelente que vos decidís comprar en un supermercado, ¿okay? Como si vos no pudieras elegir qué repelente o tener el criterio para elegir el repelente. Pero ¿por qué te lo traigo como un ejemplo que me parece curioso? Y después te cuento otro divertido. Hace unos años, ¿vos te acordás que hubo un tema con el dengue? Sí, no había off en ningún lado. No había off. ¿Sabes por qué no había off? No. Porque para importarlo no había la autorización del ANMAT. ¿Vos me estás cargando? Yo pensé que no había off porque se lo llevaban de a 50 cada uno. ¿Por qué no había autorización? Escúchame, si en el mundo se produce mucho off, no puede haber nunca un faltante de off. Entonces vos tenés esta organización que supuestamente la creaste para defender a la gente y cuidar a la gente y cuidar a la salud, y fíjate lo que termina pasando. Se transformó en una barrera burocrática que hace que nosotros no nos podamos cuidar a nosotros mismos. Te lo doy como un ejemplo, ¿no? Te doy como ejemplo. Tirame la divertida. La divertida. ¿Nunca te conté la historia de los ajos? No. Me escribe un flaco, me dice, Fede, yo soy un productor de ajos. Exporto.
pero tengo un flaco que me viene a medir, del gobierno, me viene a medir el tamaño de la cabeza del ajo. Mentira. Nada, es mentira. No me chamulles. Nada, dale, mentira. No puede haber llegado la burocracia a medir el tamaño de la cabeza de una ristra de ajo. Te pasamos el nombre y lo entrevistas. ¿Por qué? Porque en los militares, en los 80, se le había ocurrido que Argentina solo podía exportar cosas como premium. ¿Ok? Entonces el flaco me dice, Federico, yo el ajo que exporto a Corea es para hacer puré. No tiene que ser grande. Obvio. Y tengo un flaco y el tipo me decía, me sacan, si la cabeza de ajo no es lo suficientemente grande, me dice, no la puedes exportar. Y lo que yo necesito exportar es justamente cabezas chicas de ajo. Chica o grande, no sé, pero digo, definitivamente el tamaño. Entonces digo, pará, llegamos a tener 70% de los niños en la pobreza y estamos gastando guita de la gente para tener un flaco contando, midiendo la cabeza del ajo de una persona que solo quiere producir y exportar. Me seguís la historia, ¿no? Es una locura, boludo. Me seguís la historia. Entonces, estas capas geológicas... Sí, la cantidad de gente que haya, 17.000 personas. Las capas geológicas estas, tenés que entender también que muchas veces se producen por intereses. Intereses que a mí me parece que a veces son miopes, ¿viste? O sea, nos llevan a un lugar que no es sano para Argentina. Entonces, déjame darte otro ejemplo. Maquinaria agrícola. Pues sí, puta, Argentina tendría que ser un lugar de top en maquinaria agrícola, porque tenemos un sector agropecuario súper moderno. Yo vengo de una zona de fábrica de maquinaria agrícola, Senor y Bernardín cerraron en los 90 de mi pueblo y las conozco perfecto el sector. Entonces, ¿vos sabías, Alejandro, que había una norma en Argentina que no le permite a un empresario importar lo que se llama bienes de capital usados? Se enojaron mucho con eso, los que fabrican máquinas en el interior. Entonces vos fíjate, pero ahora te voy a contar lo que está pasando. ¿Qué les digo cuando me putearon? Porque yo banqué la medida, me putearon feo. No, pero te quiero contar de qué se trata esto. O sea, estamos hablando de viste que nosotros tenemos gente muy creativa. O sea, nuestros empresarios te inventan lo que quieren. Ahora, para inventar lo que quieren necesitan máquinas, ¿no? Eso, digamos, los ayuda a hacer cosas más copadas y mejores. Entonces imagínate un empresario nuestro, un empresario pyme, ¿no? Porque esto lo va a hacer una empresa pequeña. Va a Italia, va a Alemania, tenés una línea de producción que lleva 2 años, no sé, viste allá que están llenos de regulaciones, le cambian la cosa ambiental, no sé qué, listo, la tengo que cambiar, tiene 2 años. Imagínate, ese flaco trae esa máquina acá y hace un desastre en términos de lo que puede producir, prohibido. No. Pero para explícamelo. ¿Una máquina para fabricar máquinas o me puedo traer una máquina que me reemplace una John Deere usada? Porque una John Deere vale $1,5, una cosechadora, te digo. Antes de ir a maquinaria agrícola, te quiero decir, me quiero traer una máquina para hacer fideos. Para hacer fideos. Pero escuchá, me quiero traer un torno para hacer punta de eje usado de italiano. Antes no lo podía usar, no lo podía traer usado. No lo podía traer. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Para proteger la industria nacional? Claro, la industria nacional que quizás es de otro rubro. Por eso digo, a veces se imponen estas como restricciones que por ahí alguien las pide y el daño colateral es tremendo. Déjame en un minuto, vuelvo a maquinaria agrícola, pero te lo ilustro con otro ejemplo muy claro. Acá había una normativa que no permitía exportar chatarra. Y vos me decís, Federico, ¿me hablás de la chatarra? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué querían prohibir la exportación de chatarra? Porque entonces baja el precio de la chatarra. Te lo había notado eso. Ahí te metiste en un tema picante y te metiste con gente pesada. Sí, techín. Entonces digo... Vas al frente como un caballo. No, pero estás más loco. Pero es que mi presidente va al frente, ¿correcto? Y me parece que está bueno que la gente... Pero además, yo le digo a la gente de Techint, ustedes son una de las empresas más importantes que tiene Argentina. O sea, Techint opera en todos los países del mundo, ¿me entendés? O sea, es como un orgullo para Argentina, pero no tiene que hacer su negocio acá cagando el chatarrero local, ¿me seguís? Entonces, pero no quiero ese punto, porque no quiero la chatarra. La chatarra es que vos pones esa norma que no permitís la exportación, lo que se llama residuos valorizables, y olvídate por un momento de la chatarra. ¿Qué pasa? La minería genera muchos residuos que se pueden reciclar. Y entonces, como estaba esa norma, no pueden exportar ese residuo. O por ejemplo, la gente de las telefónicas, yo tengo los cables que tienen cobre adentro, ¿correcto? Sí. En China se reciclan eso y se recupera el cable. Por esa norma no lo puedo exportar.
Entonces eso es todo después más costos o menos ingresos para las firmas que redundan en que todo es más caro. Yo te puedo pedir algo. Sí. Esto es casi personal. Personal, y creo que en representación de muchísimos pibes. Vos sabés que la economía que hoy en el mundo se transita es una economía inmaterial y creativa. No puedo ni siquiera escribir si no tengo una computadora, una tablet o lo que sea, un celular para generar contenidos. Esto es un fenómeno comunicacional a través de estas cámaras que estás viendo, etcétera. Yo tuve un altercado violento porque denuncié, me enojó en una nota que leí en su momento en un diario, en La Nación, quejándose porque ustedes habían abierto el tope de importaciones de productos electrónicos y se me quejaron, en realidad hicieron una nota diciendo que ustedes estaban arruinando a la... no era lo ensamblado, no tiene nada que ver con el ensamblado, porque hay dos mercados, el que viene de afuera, o sea, no sé, un módem, una placa de video, no te estoy hablando de los televisores de que se ensamblan afuera, te estoy hablando de la importación. Son 3 o 4 tipos, o 5 tipos, 6 tipos que tienen una especie de monopolio de eso. Correcto. Vos sabés de lo que te estoy hablando, lo conocés el tema. Es un caso que es como que se da siempre. El que gana con la protección... Yo te tiro primero una sola cosa. Sí, dime. Hacelos concha. Okay. Mírame. Sí, concha. Sí. Porque han cazado en el zoológico y siguen cazando en el zoológico, y sobre todo en una época donde realmente los pibes que votaron a Milei y la gente que mucha necesita, nosotros vivimos en una especie de obsolescencia tecnológica por estas ratas. Exacto. Entonces, no, porque siempre cuando vos tenés estas protecciones, el que se beneficia en general tiene mucho en juego y está dispuesto a salir a hablar, ¿no? A protestar, a decir. Y los beneficios de eliminar ese beneficio que tenía ese coto de caza, ese cazar en el zoológico que tenían esos pocos actores, en realidad es como una ganancia chiquitita para mucha gente. ¿Correcto? No, son una ganancia chiquitita para poca gente. Hay uno de apellido Freitas que viene, o sea, son pocos, son una cámara. Lo digo de vuelta. Sí. Este señor Freitas o quien sea, son pocos que se benefician de estas restricciones. Total, sí. Cuando vos lo sacás, se perjudican ellos, pero vos estás favoreciendo a millones. Totalmente, es exponencial, totalmente. Pero lo que te quiero decir que es una cosa que ya está estudiado mucho. Vos que sos filósofo, hay un economista norteamericano que se llama Mancur Olson y escribió un libro que se llama La lógica de la acción colectiva. A ver eso. Claro, él decía que el problema de la acción colectiva es que cuando el tipo que tiene que ir a pedir una protección o un beneficio, en general son pocos y tienen mucho en juego. Entonces los tipos ponen mucha guita para eso. Son pocos y tienen mucho en juego. Y a los que cagan, si me permitís la expresión, dale, ese streaming, son millones. Entonces el ejemplo que daba Mancur Olson era, saquémoslo de Argentina porque nos ayuda a ilustrar. Él decía, en Estados Unidos en los años 60 había cuotas para la importación de azúcar. En ese momento el mayor productor de azúcar del mundo era Cuba. Estados Unidos importaba de Cuba el azúcar y le pusieron unas cuotas para que no se pudiera importar. ¿Y quién hizo lobby para eso? Hicieron los 4 o 5 ingenios azucareros de Missouri, de Florida, etcétera. ¿Y qué decía Mancur Olson? Eso implicó para estos tipos muchísima guita, millones y millones y millones de dólares. Los tipos iban al Congreso, hacían que tenga la protección. Y ahora, ¿quién se perjudicaba? Se perjudicaban todas las familias de Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto se perjudicaba cada familia? No, yo te entiendo. Un poquito, sí. Entonces dice, la gente no va a irse a hacer una marcha en Washington por el azúcar porque... Nadie te va a hacer una marcha por una placa de video o por 2 micrófonos o por lo que sea. Te voy a contar una experiencia que es difícil, pero que me parece que es importante en este debate, que es el tema de la yerba mate. A ver. Digo porque en el mercado de la yerba mate vos tenés productores grandes, tenés productores chicos que se llaman Tomate colonos. El tiempo para explicarlo eso, porque usaron mucho para operar que lo habían ido a putear a Karina, a Javier. A ver, contame, explica, tomate el tiempo. Vos, la industria de la yerba mate, que para mí tiene un potencial de exportación infinito, teniéndolo a Franco Colapinto y a Leo Messi tomando mate en el restaurante. O sea, vos te imaginás lo que pagaría Adidas o Nike para tenerlo a Messi tomando el producto todos los días en la tele. O sea, ¿cuánto vale eso? Total, sí. Bueno, entonces
Entonces además es muy loco porque en Argentina el 96% de las familias consumen yerba mate. Y yo le digo, pero ¿cómo ustedes y en el resto del mundo no pueden convencer a nadie a tomar mate? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo es el sistema ese? ¿Qué pasó con ese mercado? ¿Cómo funciona? No sé, ellos son los observatorios y tienen que saber cómo coloco yo el producto, pero digo, acá tenés un producto súper exitoso, ¿cómo no lo vas a hacer? Digo, no que repliques el mismo éxito. ¿Y qué podrías desregular ahí? Entonces ahí, ¿qué pasa con Argentina? Que Argentina cuando tiene, la industria de la yerba mate es una industria muy competitiva, tenés un montón de productores, grandes, chicos, un montón de marcas, un montón de empresas, un montón de fraccionadores. Bueno, Argentina tiene esta compulsión que cuando tenés un mercado competitivo, que vos necesitas que el mercado sea competitivo, te lo regula, te lo transforma en un monopolio. Me jodés. Claro, entonces crearon una cosa que se llama el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que entonces iba a fijar el precio. Entonces se sentaban ahí y fijan el precio. ¿Fija el precio del Instituto Nacional de la Yerba Mate? ¿No deja competir? Claro, exacto. Pero si yo soy chiquitito y produzco una buena cantidad de yerba mate. Bueno, pero ¿a quién beneficia? Eso a los productores los beneficia, ¿correcto? Porque les levanta artificialmente el precio. ¿Y a quién perjudica? A la gente. A la gente, a los 47 millones de argentinos. Entonces, nosotros... ¿Y qué hiciste? Entonces, ya en el DNU 70, nosotros nos retiramos del Instituto de la Yerba Mate. El Instituto de la Yerba Mate dejó de fijar el precio, ¿ok? Y a su vez sacamos una regulación que había que estaba prohibido plantar yerba mate. No entiendo. ¿Cómo estaba prohibido plantar? Sí, lo que acabas de escuchar. Dale, Federico. ¿Cómo me estás cargando? Estaba prohibido plantar. No podías plantar más de 5 hectáreas o algo así. No podías crecer la producción. O sea, Argentina tenía un sistema que estaba prohibido crecer. Pero yo no puedo creer, boludo. Pero, no lo puedes creer, pero porque es lo mismo que hablábamos del Mancur Olson. O sea, los que se benefician son pocos. Y los que cagan son millones. Nosotros hemos desarticulado esas dos cosas. Y el precio de la yerba mate ha caído significativamente en góndola. Ha caído 40%. Entonces digo, es muy importante, porque a mí me escriben mucho, ¿no? Porque un periodista de Misiones puso mi WhatsApp en un diario en Misiones, entonces muchísima gente de Misiones me ha escrito. Entonces yo trato de explicar esto que te estoy comentando ahora. Con la altura que lo explicás, loco. ¿Qué es lo que es justo y lo que no es justo? O sea, digamos, hay que entender que lo que gana uno es lo que pierde el otro. Entonces, el Estado tiene que venir a decir cuánto tiene que ganar uno y cuánto tiene que pagar el otro. No sé si se entiende el punto. Entonces, pero este conflicto está como permanente. Y por eso vuelvo a lo de la maquinaria agrícola y te contaba lo de la chatarra, porque los de la maquinaria agrícola se enojaron mucho. Y yo le digo, ustedes no entienden el daño colateral que genera esto. Porque ustedes piden esto... Y entonces el que quiere comprarse una máquina para hacer fideos, el que quiere comprarse el torno que recién mencionaste, no se lo dejás. Y entonces el daño que vos le haces a toda la matriz industrial de Argentina, sobre todo los pymes, porque para las pymes eso es una, digamos, Ford se compra su máquina, se la manda a su casa matriz nueva, ¿se entiende? Pero una pyme, la mejor oportunidad es agarrar y decir, compro esto que se está desactivando en Europa, me lo traigo acá y es una tecnología de 2 años que es mucho mejor de lo que hay en Argentina y lo consigo a un precio absolutamente ridículo. Ahora, la maquinaria, después de esto, la maquinaria agrícola, Ale, se está vendiendo a la mitad de precio. ¿Me estás jodiendo? ¿La maquinaria agrícola? ¿Bajó el precio de la maquinaria agrícola? ¿No es algo que no... 50%. Entonces, y hay unas notas muy espectaculares, porque yo creo que nosotros con esto en 10 años vamos a tener una industria de maquinaria agrícola, y lo decía ayer un productor en una nota en Clarín, mucho mejor y mucho más competitiva y mucho más grande en 10 años habiendo hecho esto. Porque ¿qué era lo que decía él? Es lo que decía, sí, esto nos saca a nosotros de la modorra, nos obliga a competir, nos obliga a ser mejores, pero a su vez el gobierno me está permitiendo comprar insumos de calidad. Importar. Entonces yo hoy hago una máquina que es mucho más competitiva afuera. No debería decir el apellido, pero lo voy a decir porque él mismo en su momento me dijo, si lo ves a Milei, decíselo. Yo tengo no soy amigo, pero soy de la misma, me crié en una ciudad llamada San Francisco, que está en Córdoba, y ahí hay una fábrica es una burguesía de muchos años, una familia burguesa de muchos años, que la han hecho laburando, los Gaviglio. Okay. La diversificación de los de Gaviglio llevó a que tengan una fábrica de metalmecánica llamada Acron. Entonces,
incluso antes que vos sacaras esta desregulación, Pablo Gaviglio me dijo, mirá Alejandro, dice, yo me puteo con mis colegas cuando nos vemos en la cámara, etcétera, me dice, che, porque vos lo admirás a Milei y nos está haciendo mierda. No, les dice el tipo, nos está poniendo a competir. Hemos cazado en el zoológico y hemos tenido márgenes de ganancia que no lo tiene ningún país, en ninguna industria como la nuestra, en ningún lugar del mundo. Entonces también ahí hay un acomodamiento, ¿viste? Era muy fácil cazar. 100%, pero escuchate esto, lo que decía el productor de maquinaria agrícola ayer, en esta nota que te digo. Le decía, ahora puedo comprar una cubierta a un precio normal. Entonces, si yo compro la cubierta y me sale 3 veces lo que vale la cubierta internacional, mi máquina nunca va a ser competitiva. Porque ya arranqué 10 pasos atrás. Entonces, para hacer una buena máquina, vos tenés que poder comprar buena electrónica a precio barato, tenés que poder comprar las cubiertas a precio barato. Entonces, en un país como Argentina, con la demanda que tiene de insumos agropecuarios, estoy seguro que vamos a tener una industria de maquinaria. Ayúdame con vibrante. Esto. Cuando me torean en alguna, no sé, me toca, los lunes yo debato con Real. Sí. En un stream, se llama Carnaval. El chabón me torea y me dice, este gobierno hace mierda a la industria nacional. ¿Cómo me planto? Dame elementos, dame premisas para yo poder construir una buena articulación lógica, decirle no es así. ¿Cómo yo defiendo que no caen pequeñas pymes cuando se abre la importación y llegan productos de afuera? ¿Qué hago? ¿Cómo me planto ahí? Sí. 2 cosas sobre el futuro industrial de Argentina. A ver. Yo creo que Argentina tiene un futuro industrial fulgurante, extraordinario. Que ojo, que el futuro industrial no quiere decir el empleo industrial. No te entiendo. Claro, porque hoy la industria es muy poco. Vos, por ejemplo, la industria de hilados textiles, que por ahí vos la tenés asociado a una cosa de mano de obra intensiva, son todos robots. Pero si crece la industria, entonces Japón, puede ser que tengamos... En Japón las fábricas de hilados, mira esta imagen, no tienen luz. Las fábricas de hilados... Pero las que hacen las telas. ¿No tienen luz? No tienen luz. ¿Y cómo no tienen luz? ¿Y cómo andan los robots? Pero los robots no necesitan luz. No necesitan luz. El humano necesita luz, pero el robot no. Y entran los empleados, viste, como en los mineros con las luces, entran así. Digo, lo que te quiero decir es la producción. Yo no puedo creer, bro. En serio me dejás helado. ¿En serio me decís? ¿Sí? Entonces digo, no, pero te quiero hacer esta distinción, porque digamos, el empleo industrial es un empleo que estructuralmente está cayendo en todos los lugares del mundo. Me parece que es importante esto tenerlo presente, como la agricultura. A fin del siglo XVIII, el 90% de los norteamericanos se dedicaban a la agricultura. Y hoy se dedica a la agricultura, ¿cuánto? El 1%. Pero igual te entra guita al país. Claro, pero vos ese aumento de productividad te genera una riqueza que la gente gasta en otras cosas, típicamente en servicios. Pero vuelvo a la industria. Pero pará. Explícamelo, Federico, para enseñarme, dame una pequeña clase al aire. Escucha, 20.000 hay del otro lado, 20.000. Vamos derecho, ya que tenemos más gente que en el Movistar Arena, completo, viéndote en vivo. Escucha, ¿cómo hago yo si se caen los puestos de laburo? Si no voy a romper el off con un gobernador de la provincia importante el otro día, me dice, decile a Milei, dice, cada vez hay menos empleos y nos están cayendo los niveles de empleo. Está bien, vos sumás guita en exportación, etcétera, pero antes, ¿qué haces con el chabón que pierde el laburo en una fábrica tal porque ahora el robot que funciona sin luz le saca el laburo? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ese es un debate que ha tenido la economía desde siempre, ¿no? Esa idea de que los robots iban a desplazar al ser humano. La verdad que simplemente si miramos la historia de la humanidad, o sea, se ha mecanizado mucho la industria, se ha mecanizado la agricultura, y hoy nunca ha habido más empleo en el mundo que ahora, porque esa mayor productividad primero permite pagar mayores salarios a los empleados en esas industrias, genera una riqueza que a su vez se gasta, y entonces cuando esa riqueza se gasta en otras cosas, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces yo estoy creando la riqueza y la riqueza es lo que después genera la demanda por productos. Entonces siempre, digamos, la producción genera después la demanda por una cantidad de bienes equivalentes. Entonces esa idea de que el progreso tecnológico destruye empleo, no necesito argumentártelo teóricamente, armarte una historia, sino que digo, miremos el mundo.
Miremos la historia de los últimos 200 años. ¿Estás de acuerdo con esto filosófico? Sí. ¿Con una renta universal? Bueno, eventualmente yo creo que digamos en un mundo mucho más rico, con mucha más tecnología, habrá sociedades que elijan hacerlo o no. Me parece que va a ser una decisión que una sociedad decida tener, digamos, en algún momento. Pero me permitís volver a esta pregunta que vos me hacías de la industria. Entonces yo digo, ¿por qué te digo que Argentina va a tener una industria fulgurante? Porque Argentina se está convirtiendo en uno de los países con la energía más barata del mundo. ¿Por qué? Por Vaca Muerta. ¿Por qué es barato? Porque con precios adentro. Claro, porque ese gas que se va a producir en Vaca Muerta, que es la segunda reserva más grande del mundo, es más grande, por ejemplo, que el gas que tienen los norteamericanos en Texas. Uh-huh. Pensá que el gas que los norteamericanos tienen en Texas cambió el equilibrio de la energía mundial. Uh-huh. Está en una zona que es bastante fácil producir, ¿entendés? No es el Mar del Norte, no es el Ártico, es ahí, en Neuquén. ¿Me dejas agregarte una cosa? Reconozco que es mi amigo, pero lo quiero también referir. Por ahí vos también te sumás al elogio. Y tenemos el orto de encontrar un crack como Horacio Marín. Sí, una cosa de locos. O sea, se dio ahí una carambola. Bueno, pero es también, ahí también es el presidente, ¿no? Es el mandato, no es usar la empresa, digamos, con fines cortoplacistas, sino permitir una planificación en serio. Entonces Argentina va a ser entonces, en un lugar donde vos el gas, cuando lo sacás, déjame decirte otra cosa, el petróleo es un producto increíble. El mundo descubrió un producto que es prácticamente gratis transportarlo. Entonces el petróleo es una manera de transportar la energía gratis. Digo, gratis estoy exagerando, pero ¿me entendés? Eso quiere decir que un barril de petróleo en Arabia Saudita sale prácticamente lo mismo que un barril de petróleo en Tokio. ¿Por qué? No, porque la concentración energética y la facilidad del líquido de transportar hace que sea muy barato transportar. El transporte, entiendo. O sea, un superpetrolero, un barco lo pasas de lado a lado, el costo de ese motor te traslada tanto. Entonces, ¿eso qué implicó? Implicó que la industria se pudiera desarrollar donde no hubiera energía. Japón no necesitaba tener energía, necesitaba energía para la industria, ¿correcto? Si no, no movés ni una máquina. Pero no necesitaba tener la energía, porque la podría traer de Arabia Saudita a un precio totalmente razonable. El petróleo vale lo mismo en todo el mundo. ¿Y cómo me lo conectás acá? Si vos te vas, déjame irte más atrás, por ejemplo, si vos te vas a la industria textil de Estados Unidos, de Nueva Inglaterra, en el siglo XVIII, las industrias estaban todas desperdigadas porque usaban la energía del agua de los ríos. Entonces ahí la industria tenía que ir a donde está la energía. ¿Me seguís? Y hoy la energía va a donde está la industria. Claro, entonces el gas no es tan fácil de transportar como el petróleo. De hecho, por ejemplo, vos podés tener diferencias de precio del gas entre 3 veces, entre por ejemplo el precio en Texas y el precio en Europa. Si fuera fácil de transportar no tendrías diferencias, porque donde está más barato lo sacarían, lo traerían, lo mandarían. Entonces, lo que te quiero decir es que el gas en Vaca Muerta, que es el lugar donde lo sacás, que suponete que salga a un precio de 2 por una cierta unidad, ese gas se va a vender en Alemania a 8. Entonces, me estás dejando re manija con lo que viene en Argentina. Espera, escucha. Entonces, el flaco que está atendiendo una fábrica en Alemania dice, ¿qué hago? ¿Me quedo en Alemania y pago 8? El gas que necesito para mover esta máquina, o me voy a Vaca Muerta. Y después del fin de semana, viste, tengo los gerentes allá en la Angostura, etcétera, que además es divino, qué sé yo. Entonces, bueno, mientras Argentina era un lugar totalmente más riesgoso que el país más riesgoso del mundo, como nos lo habían dejado los kirchneristas, pues decías, ni lo tomaba en consideración. Pero en un momento alguien va a decir, che, si mi industria usa mucho energía, me voy a Neuquén. ¿Cómo? Te voy a contar, por ejemplo, mucho de la industria de aluminio del mundo está en Islandia. ¿Por qué? Porque Islandia usa mucho lo que se llama la energía geotérmica, ¿viste? La de los volcanes. Entonces vos haces aluminio con la energía geotérmica, es súper ecológico.
Porque estás usando un combustible y una energía que no contamina. Uso el calor, la lava de los volcanes en la fundición del material. Exacto. Entonces, aluminio hiperecológico. Bueno, listo. Me voy a donde está la energía esa que necesito para producir. Pero loco, vos estás todo el día leyendo. Entonces, yo creo que Argentina, ese boom energético, por ejemplo, a mí, digamos, el que se desesperen para exportar el gas. Bueno, fenómeno, sí hay que exportar el gas porque hay tanto que es imposible que Argentina. Pero a mí lo que más me interesa es cómo hacemos para que, digamos, no es que el gobierno tiene que hacer nada, esto va a darse naturalmente. Simplemente tiene que haber estabilidad macroeconómica para que Argentina sea un país confiable y lógico. Entonces ahí el alemán va a decir, o la alemana va a decir, che, me voy a producir a vaca muerta y entonces produzco a 2 el gas en vez de a 8 acá en Alemania, ¿ok? Y además estoy en un lugar mucho más seguro geopolíticamente, etcétera. Entonces instalación de empresas, decís vos. Claro, empresas. Entonces digo, ese boom de energía que va a generar... no lo había pensado, o sea, ese boom de energía va a ser también que haya un boom de empresas en Argentina. Claro. Porque va a ser, digamos, una gran ventaja. Como te digo, el otro día tuve una conversación absolutamente... Para antes que sigas, te quiero decir algo. Le voy a pedir a la gente, estamos en 8.200 likes y 21.000 personas. A ver si likeamos más para que cada vez más el algoritmo nos proponga y venga más gente a ver esto. Te aviso algo, vas a tener un momento hermoso. En un rato con un regalo te vamos a... una cosa muy especial, muy particular que Tronco preparó para vos. Okay. Vení. Prepárate. Sí, me preparo. Prepárate, dale, seguí contándome. Escuchá dale. La historia esta. Me viene a ver el productor de hilados más grande de Argentina. ¿Okay? Y entonces me dice, que un poco con esta idea que vos decís, che, ¿a dónde va esto? Etcétera. Entonces yo le pregunto, ¿qué necesita un país para ser competitivo en hilados? Entonces el tipo me dice, mira, necesitas 2 cosas, o sea, necesitas tener algodón barato. ¿Y dónde hay algodón barato? En los países que producen algodón y exportan algodón, por lo mismo, ¿entendés? Porque si vos estás produciendo es como que el algodón ahí lo tenés, si no produjiste lo tenés que traer de otro lado y tenés que pagar todo ese costo de transporte, etcétera. Egipto, entonces, por ejemplo. Egipto, sí. Me dice, entonces 4 países del mundo. Egipto. Jordania. Bueno, no me lo mencionó, pero puede ser, pero dijo Egipto, Pakistán, Estados Unidos y Argentina. Y me dice, y Argentina, nosotros el algodón es de muy buena calidad y nosotros solamente procesamos la mitad del algodón que produce Argentina. Amén de que si mejoráramos las semillas, etcétera, podríamos multiplicar la producción por 5. Y le digo, ¿y qué otra cosa necesitas? Y necesito energía barata. Y ahí él me cuenta esta idea de las máquinas. Me dice, mis máquinas son todos robots, qué sé yo. Entonces le digo, bueno, pero entonces Argentina es el país con la mayor ventaja competitiva del mundo en hilados. O sea, Argentina va a ser la potencia en hilados. Porque tiene las 2 cosas que me decís que se necesitan. Energía y algodón. Energía y algodón. Y me dice, tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? Le digo, no, es que yo estoy en Catamarca, me dice. ¿Y por qué estás en Catamarca? Bueno, porque estuvieron los regímenes de promoción industrial, etcétera. Me terminé en Catamarca, así que estoy viendo ahora de hacer energía con energía solar. Que energía solar es básicamente usar capital, ¿no? Y que es lo más caro en Argentina. Entonces, claro, vos me decís, me tendría que ir a Neuquén, bueno, pero tengo que levantarse. Bueno, Argentina es como un país que ha tomado tantas decisiones incorrectas que va a llevar un tiempo hasta que pueda, digamos, en algún sentido, normalizarse. Pero te hago una pregunta, Fede, ¿qué pasa con los que tenían laburo en Catamarca? No, bueno, digamos, pero se va a desarrollar, se puede desarrollar esa industria en Neuquén y va a ser una industria que va a ser 5 veces más grande, 10 veces más grande, ¿entendés? Uh-huh. Porque va a ser una industria ya con una ventaja competitiva total. Entonces yo creo que Argentina va a un polo, al desarrollo de un polo industrial que seguramente va a estar ubicado en cualquier lugar entre Neuquén y Buenos Aires. Ahí va a haber, digamos, redes de gas y gasoductos que van a estar distribuyendo esa energía y va a desarrollar una industria muy competitiva sobre la base de eso, ¿no? Frenate un segundito, escuchá, vos sabés la cantidad de pibes que nos escuchan. Pensemos, y como esto no es tradicional y es una comunicación nueva, moderna, ¿qué le diríamos a un pibe que te está escuchando con 19, 20, 21 años que si Dios quiere va a vivir hasta los 100 con la biología, con lo que se viene ahora en avances? Que estudie qué tipo de carreras y que piense que tal vez el futuro de Argentina sea ahí donde decís vos, desde el río Colorado, o sea, para abajo el río Colorado, o esta zona de Buenos Aires que todavía está medio sin explorar, Bahía Blanca, pasando Bahía, digo, se viene por ahí. Por todos lados, porque la locación va a ser como mucho menos relevante, ¿correcto? Por las comunicaciones, etcétera.
difícil, ¿no?, hacer esa recomendación, porque yo creo que todas las carreras que hoy vas a estudiar, probablemente en 10, 15, 20 años, no sé, no van a existir más. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que aprender? Sobre todas las cosas, a pensar. A pensar. A pensar. Bien. Por eso, por ejemplo, mi hija, que estaba en el secundario, entonces ella tenía ella se reía, ¿no?, porque tenía una materia que era una materia que no tenía tema. Entonces, por ejemplo, les decían, bueno, en Marte hay que armar una base en Marte. Piensen cómo armar una base en Marte, ¿ok? Fíjate, un chico en segundo año del secundario, no importa, te doy una cosa totalmente novedosa. Entonces mi hija me decía, esta materia es una mierda, eso no sirve para nada. Yo digo, no, es la materia más importante que tenés, más importante que cualquier otra, porque es la materia que te está entrenando a agarrar una cosa totalmente nueva y a ver cómo vos enfocás y empezás a pensar sobre un tema nuevo. Te cuento, por ejemplo, de lo nuestro, en la comunicación. Hasta hace poco, hasta hace poco no, sigue siendo, ¿no? El capitalismo piensa la producción, aluminio, aceite, trigo, madera, etcétera. Pero ahora hay un semiocapitalismo, que es capitalismo de plataformas y de símbolos y de signos, que produce deseo y likes. ¿Y sabes cuál es el material escaso en este mundo del streaming? La atención. Claro. Aquel que logre acumular atención se queda con una porción más grande de gente. Entonces, vos fíjate cómo, pero claro, para generar atención tenés que tener capacidad discursiva, dialéctica, retórica. Tenés que saber de los temas. Tenés que saber de los temas, pero es muy interesante cómo todo, viste, se va transformando. Yo a mis alumnos en la maestría en economía en San Andrés, que tienden a ser un poco, si estás haciendo una maestría en economía en San Andrés, sos medio como traga, ¿no? O sea, sí, como un poco la tipología. Entonces yo lo que les digo, bueno, no he logrado todavía convencer al director de la maestría que lo ponga como materia obligatoria. Le digo, pero ustedes tienen que hacer teatro. Está muy bien, mira qué bien. Porque, digamos, en todo lo que ustedes hagan en la vida, va a estar, por supuesto, que ustedes tienen que saber a dónde van, qué quieren hacer, técnicamente, profesionalmente, cómo hacerlo. Pero después mucho del trabajo es convencer a otra gente, es empatizar, es que la gente te acompañe, que la gente te confíe. Y eso no son habilidades, digamos, las duras, digo, de las matemáticas, que es lo que enseño yo, claro, ¿no? Claro. Pero es una cosa como mucho más rica y mucho más humana. Entonces, yo creo que uno en la formación, y digo, hay muchísimas carreras que te dan eso, cómo vos aprendés a pensar. Yo estudié economía, que me parece que es una gran carrera, que digamos que te ayuda a aprender a pensar, pero ingeniería, ciencias de la computación, pero me parece, pero cualquier carrera que elijas, pero yo me focalizaría en eso, ¿no? O sea, cómo armo una estructura para pensar bien y pensar creativamente y me parece que eso es como una parte importante. Fede, vos sabés que vuela el tiempo, lamentable, son 6:10, loco, y yo tengo un ratito más y quiero volverme a meter un poquitito y después tengo un presente, una cosa te va a gustar mucho. Escucha, me quiero meter de nuevo en lo que estás haciendo en el día a día, y tengo algunas preguntas de la gente. Vos sabés que ¿qué nos pasa? Nosotros habitualmente acá nos llegan muchos mensajes, saben que este es un canal que tiene buena relación con el gobierno, que estamos cerca. Da la sensación que a veces vos desregulás y atrás la máquina de impedir vuelve a regular. Que a veces lo hace sin querer queriendo como el Chavo, pero otras veces lo hace porque es una necesidad. Te pongo un caso particular que generó un revuelo enorme en Santa Fe, en mi provincia. A ver. Ustedes regularon el tema de los carnet profesionales, el famoso carnet Moyano, el famoso carnet profesional para conducir. Sí. Atrás viene la Agencia Nacional de Seguridad Vial, te lo regula de nuevo, entre comillas. Entonces, igualmente esto no es una crítica a Santa Fe, pero hay un montón de provincias que te achican la renovación. Por ejemplo, Santa Fe lo tiene cada 2 años, creo que usted lo habían llevado, no sé si cada 4 o cada tanto. Y suben la cantidad se te pone más engorroso para el tipo que va a rendir, mayor cantidad de curso. Entonces lo que pasaba a ser una especie de desregulación, vos venís, harás el campo para que crezca y atrás viene un tipo y te tira sal. ¿Qué hacemos con estas cosas? De nuevo, por ejemplo, te lo pongo con el carnet profesional de camionero, que es una cosa muy, muy, muy usada en Argentina. Sí, eso. Nosotros había básicamente una doble licencia. Claro. O sea, vos sacás la licencia de conducir para tu auto y listo, y manejás en cualquier lado.
En un momento Dualde, entiendo yo que con un acuerdo con Moyano, dijeron, no, para camioneros, bueno, vos también sacás la licencia para un manejo profesional y te toman el examen para camionero. Dijeron, no, hay que hacer como una segunda licencia si es interjurisdiccional. Exacto. Armaron una segunda licencia. Y esa segunda licencia es la que nosotros desarmamos, y entonces eso lo que hace es que revierte, bueno, con el carnet que saque la provincia, con la licencia que vos saques en tu provincia, vale. Ahora la licencia de la provincia, medio como que hay algunos estándares mínimos, pero después la provincia puede poner los que quiere. El caso que vos me estás hablando de Santa Fe, porque lo tenemos estudiado este tema, es un caso particular, o sea, donde tenemos un problema donde efectivamente se dio esto que vos decís, que pusieron condiciones que eran mucho más restrictivas incluso que las que teníamos antes. No es el caso general del resto de las provincias, ¿ok? Pero igual es un tema que... ¿Y eso se habla? Sí, pero de hecho estamos trabajando en este momento, porque yo le dije a los de la Agencia de Seguridad Vial, asegurémonos que esto no pueda pasar. Ahora, la ley de tránsito, Alejandro, es una ley que vos haces una ley nacional de tránsito y después las provincias tienen que adherir. Entonces te voy a dar un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en la ley nacional de tránsito dijimos la BTV, que la BTV, ¿por qué la tiene que hacer un ñato que armó un negocio con el Estado? ¿Por qué no la puedes hacer cuando vas al concesionario? Listo, vas a hacer el concesionario, no sé, o un mecánico que tiene la máquina que mide lo que vos tenés que medir. Entonces, un día llevaste a tu mecánico de confianza o que te queda cerca de tu casa, o un día que llevaste al auto a hacer el service, entonces el mecánico ya te vas con el service y la BTV, ¿correcto? Como cualquier lugar del mundo, lógico, ¿correcto? Entonces, las provincias tienen que adherir. Entonces nosotros en la ley de tránsito dijimos, habilitamos a los concesionarios, ya los habilitamos a los concesionarios, y después los talleres que las provincias, porque es una ley... Pero te tienen que adherir las provincias después. Entonces, yo voy a decir, bueno, vamos a ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Pues mira, te cuento, la provincia de Buenos Aires es un caso, es extraordinario para contrastar el modelo de Milei con el modelo de Kicillof. Nosotros, por ejemplo, una cosa que sí fue muy exitosa fue que además de esta doble licencia había una cosa que se llama el RUTA. El RUTA es un registro único de transporte automotor. Entonces, si vos tenías un camión, tenías que registrarlo, ¿ok? Entonces nosotros lo eliminamos ese trámite, porque la verdad que no subía y la gente tenía que ir, tenía el camión parado, tenía que pagar guita, tenía que hacer un trámite. Se eliminó 100%. Nosotros lo eliminamos y Kicillof lo volvió a poner. ¿Funciona el RUTA de nuevo en Buenos Aires? Claro, hay un RUTA de la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿Y en el resto? ¿Y en el resto? No, en el resto del país no. Pará, si tengo un camión en Neuquén, ¿no lo tengo? No, porque lo sacamos. Entonces, bueno, yo siempre dije que el peronismo es el partido de las castas, ¿no? Entonces la casta va, dice, che, necesitamos mantener esto porque cobramos este peaje. Acá, bueno, listo. Por ejemplo, el otro ejemplo para mí extraordinario nosotros permitimos la venta online de medicamentos. Viste que los medicamentos en Argentina son bastante caros. Entonces, ¿por qué me interesa tanto la venta online de medicamentos? Porque cuando vos compras los medicamentos online, ves todos los precios. Entonces vos ves que la misma droga, una marca te la cobra 25.000 y la otra te la cobra 5.000. Decís, ¿y qué es la misma droga? Sí, compro 5.000, ¿ok? Entonces, eso nosotros en la ciudad de Buenos Aires, esto está funcionando muy bien. Provincia de Buenos Aires, prohíbe. Fede, te hago una pregunta. Compra de autos usados. Me escribió, sé la cantidad de gente que escribió sabiendo que venías. Dice, buenas tardes, me gustaría desregular la compra de autos al exterior, que al menos sean autos con 10 años de uso para que no afecte la venta de autos 0 kilómetros y mucha gente pueda acceder a su primer auto. Los usados acá llegan a ser 4 a 20 veces más caros, que lo vuelve imposible para cualquier trabajador. ¿Es cierto que el auto usado es más caro acá que en cualquier parte del mundo? Los autos son más caros. Así que seguramente el usado también. Entonces nosotros, yo no sé si mañana va a salir publicado creo que mañana, estoy casi seguro, si no el lunes, donde básicamente les facilitamos a la gente la importación personal de vehículos. Ya te querés comprar un auto afuera, estoy hablando nuevo, ¿ok? Es una bomba lo que estás tirando,
¿De verdad me decís? Sí, si el tipo se quiera comprar un auto nuevo afuera, ¿va a ser más fácil traerlo? Sí. Era más fácil traer un misil aire-aire de Pakistán, olvídate. Porque antes te pedían una cosa que se llama una licencia, qué sé yo, entonces nosotros vamos a decir, si el auto ya está, o sea, a ver, si un auto en Estados Unidos anda, en Europa lo dejan andar, vamos a presumir que acá va a funcar también, ¿no? Entonces, después tenés que hacer la BTV, porque por ahí te traes un auto de Inglaterra, viste que el manubrio está del otro lado, entonces digamos, pero listo, haces como una suerte de BTV acá y se acabó la historia. Y pará, porque me acabas de preguntar, y estamos viendo la posibilidad, bajo condiciones bastante más amplias de ahora, la de los usados. ¿De afuera? Sí. Uf. Porque vos pensás que el gobierno de Milei es un gobierno que siempre está pensando en la gente. ¿Entendés? Está centrado en la gente, entonces está pensando, ¿esto a mí le sirve a la gente? No está pensando si le sirve la casta. Pasa que vas contra todos los porongas sabidos y por haber, vas contra las automotrices, vas con... Pero no es que vamos en contra de nadie, o sea, me parece que vamos a favor de la gente, ¿no? ¿Camiones usados en el exterior también podrían? Bueno, vos sabés que ya hicimos nosotros los camiones, ahí es otra pregunta de la gente, escuchá, sí, cuando nosotros, viste que te conté el tema de los bienes de capital usados, sí. Eso lo hicimos más o menos hace unos 3 meses. Y fue increíble porque pasó esto que te conté de maquinaria agrícola, otra maquinaria, etcétera. Pero ahí también habilitamos la importación de vehículos que se llaman vehículos especiales usados. ¿Qué son, por ejemplo? Son los camiones que llevan las plataformas petroleras. ¿Viste esos camiones que se usan en la minería? Sí. Que son unos camiones gigantes, unas ruedas gigantes, sí. Entonces la gente de la minería lo que me decía es, con esto... Por ahí me traigo el camión o no me traigo el camión, pero definitivamente me puedo traer los repuestos usados. Y a mí me bajaste el costo de funcionamiento de este camión 40%. Y lo mismo para la producción de petróleo en Vaca Muerta, ¿me entendés? Entonces... ¿Qué de hojarasca que había? No, boludo, pero no sé. Escuchá, hojarasca es lo que... hojarasca es... Hay un montón de leyes que nos sirven y eso nosotros llamamos hojarasca, ¿ok? Pero esto no era hojarasca, esto era un daño. Porque esto era básicamente no permitirle al empresario argentino tener las herramientas con las que producir y producir con competitividad. ¿Me entendés? Clarísimo. Entonces, esto era un daño puro y por eso vuelvo a lo de la chatarra, vuelvo a lo de la maquinaria agrícola, que es que hay ciertos sectores que buscan una protección y no se dan cuenta del tremendo daño colateral que hacen. Fede, ¿licencia de conducir es tema de ustedes o es de los municipios? También me lo preguntó alguien por acá, el mail que mandamos a hola@neuro. La cantidad de trámites costosos y burocráticos de parte de municipios y entidades para solicitar renovación de las licencias nacionales de conducir. Sí. Nosotros eso simplificamos bastante los también, procedimientos y después, bueno, queda un poco en las municipalidades tomarlo o no tomarlo, ¿no? Últimas dos, te pregunto de acá, después te hago otra pregunta. Una de los cambios que nosotros permitimos es que vos puedas renovar sin ir. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, vos cuando renovás la licencia, ¿vos por qué necesitas la renovación? Necesitas para simplemente verificar tu condición psicofísica, ¿se entiende? Sí. O sea, no te vas a olvidar de manejar. Entonces, por eso a veces esas revisiones son más periódicas cuando sos más grande. Entonces, ahora, si vos tenés un lugar o un médico que, digamos, en el cual tenemos confianza, que certifica el tema, listo, en Estados Unidos mandás eso y se renueva la licencia. Entonces, nosotros también lo hemos implementado en la Ley Nacional de Tránsito. Entonces, ahora queda en las provincias hacerlo o no hacerlo. Yo igual lo de la licencia remota, creo que, no sé si Cava o alguien lo estaba implementando. Dos cosas, escucha. Sí. ¿Me explicás un minuto qué quilombo, qué hubo, quién operó y por dónde vino la opereta del INTA? ¿Qué es lo del INTA? ¿Por qué se armó tal quilombo con el INTA? ¿Qué pasó con el INTA? Bueno, a ver, nosotros estamos en un proceso... ¿INTA o INTI? Bueno, los dos. Los dos, dale, sí. Creo que uno del INTI fue el que entró ayer a romper todo en TN, etc. La cosa de loco, sí. Son enfermos mentales. Pero era el INTI. Sí, una cosa de loco, sí. Pero escucha, nosotros, el presidente dice motosierra. Uh-huh.
¿Qué es motosierra? Motosierra es bajar el gasto público para poder bajar impuestos. Entonces quiere decir que vos tenés como que racionalizar el gasto. O sea, cada gasto es algo que alguien está pagando, ¿entendés? O sea, sí. Alguien que por ahí se levanta a las 5 de la mañana a tomar un bondi, a laburar y que paga sus impuestos, paga su IVA, etcétera, está pagando eso. Sí. Entonces, no es que el gasto público da lo mismo y no es de nadie. Cada gasto público es algún argentino o argentina que está poniéndola, ¿correcto? Y quiere decir que no la puede gastar en lo que esa persona. Entonces, tenemos yo sé que el kirchnerismo cuando subían los recursos decía gastemos, con esta lógica de que gastar es bueno. Yo creo que gastar es el ajuste, porque gastar le chupo más gente a la gente, lo que hablábamos al principio. Entonces, el gobierno está en una revisión integral de toda la estructura, ¿ok? Y me parece que el INTA y el INTI son parte de esa revisión y no hay que tenerle miedo, ¿ok? Yo he dado 3 números sobre el INTA y los rectifico, los ratifico acá. Primero, en el año 2002 tenía 3.000 personas, hoy tiene 6.000 personas. Entonces creo que como sociedad tenemos derecho a decir, el INTA está haciendo el doble de lo que hacía en el año 2002. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los programas? ¿Qué se está investigando? ¿Cuáles son sus resultados? Tiene 3.000 vehículos. O sea, tiene 6.000 personas y tiene 3.000 vehículos. Entiendo que es una cosa que tiene una extensión territorial, tiene que tener más vehículos que lo puede tener el Ministerio de Regulación, ¿correcto? Pero uno cada 2 personas, bueno, no sé, ¿podemos ver un poco eso? El INTA tiene recursos presupuestarios que son equivalentes a la mitad de las retenciones de soja, del maíz. Te digo, el campo está en una discusión permanente por el tema de las retenciones. Te digo, bueno, perfecto, sí, es válido. Cada sector quiere que le baje los impuestos. Pero tenemos acá un gasto en este sector que es una parte muy importante de las retenciones del maíz. Entonces yo creo que, me parece que no hay que tenerle miedo, esto no es en contra de nada, esto es para que las cosas funcionen mejor. Es cierto que vamos a tratar de buscar eficiencias para que la guita rinda, porque alguien la está pagando, y me parece que sería sano que todos nos participáramos de eso, y que todos lo dijéramos, esto es lo que el gobierno tiene que hacer, que ser responsable con el gasto, como lo estamos haciendo en todas las áreas del gobierno. Nosotros hemos encontrado muchísimas áreas del gobierno, por ejemplo, donde se duplica la tarea con las provincias. ¿Se duplica? Claro, se duplica porque en realidad nada, o sea, mira, una cosa que es muy importante, el kirchnerismo, cada vez que la economía crecía, vos cuando la economía crece recaudas más. Uh-huh. ¿Y eso quiere decir que tenés que gastar más? No. Pero el kirchnerismo, cada vez que recaudaba más, gastaba más. Dice, che, hay guita, listo, gastémoslo, a ver quién contratamos, hagamos esto, inventemos cualquier cosa, qué sé yo. Entonces Javier tiene otra filosofía totalmente diferente. Él dice, si el crecimiento económico me da más recursos, yo el gasto público lo quiero bajar. Ahorrás, claro. Quiero ahorrar, muchachos, ustedes tienen que bajar el gasto público. Entonces, ¿eso qué te va a dar? Te va a dar un colchón. La guita extra que te está entrando por el crecimiento económico, más la plata que estamos bajando de gastar porque estamos obsesivos en cuidar el mango del contribuyente. Y entonces, ¿a dónde va a ir esa diferencia? A bajar impuestos. Entonces, Javier sueña con un Estado más pequeño y por consiguiente con menores impuestos. Porque se los pedís a las provincias también, porque hay una cosa, ustedes bajan, pero o los municipios. No se lo pedimos. Te estoy provocando, ¿correcto? Porque ¿qué nos dice Javier? Acá también me parece que es como decís, acá está la adultez de Javier, ¿ok? Él me dice, a nosotros la gente, ¿para qué nos votó? ¿Para bajar el gasto público provincial? No, el nacional. El nacional. Entonces nosotros vamos a hacer el trabajo que la gente nos votó. Pero para. Está bien, pero en algún punto no te pegas un tiro en el pie, Fede, porque si vos estás bajando el gasto nacional y las provincias y los gobernadores lo suben, después te cogen en las elecciones, sacan más votos ellos y vos sos el hijo de puta y ellos mal pensado, si me permitís. Dale, me encanta. Impertinencia. Yo cuando Kicillof dice no quiero motosierra, digo extraordinario. O sea, yo digo, no, nosotros queremos motosierra. Nosotros somos motosierra, vos no querés motosierra. Vos sos no motosierra, nosotros somos motosierra. No motosierra, que es lo que dice Kicillof, no quiero hacer motosierra, es a impuestos altos.
Sí, pero el chabón te hace 2 rutas y vos no haces ninguna, entonces el tipo mañana te dice, ¿viste? Vos en Rojas tenés una ruta nueva, le dice yo. Es pésima la gestión. Entonces, listo. Entonces digo, además, y entonces Javier, ¿qué dice? Nosotros el problema de las provincias lo vamos a resolver en la contienda electoral. Nosotros en la contienda electoral vamos a hacer una oferta que es diferente. ¿Vos querés el Estado presente kirchnerista como lo tenés ahora? Que es muchos impuestos y muchos gastos. ¿Y estás contento con eso? Votá por eso. Es una decisión del votante. ¿Cómo van al frente, loco? ¿Okay? ¿Cómo ahora, corren para adelante? Vos querés. ¿Cuál va a ser nuestra oferta? Nuestra oferta va a ser que vamos a bajar el gasto público para bajarte los impuestos en las provincias. O sea, esto que vos me decís, no está pasando en las provincias, eso va a ser nuestra oferta. Con un condimento, te voy a decir que para mí es interesantísimo. Pues es que hay muchas provincias que reciben mucha guita de la coparticipación, del reparto general, ¿ok? Entonces, vos, por ejemplo, tenés provincias donde bajás el gasto público 10-15%, escuchate esto lo que te voy a decir, y podés llevar todos los impuestos provinciales a cero. No hay más patente, no hay más inmobiliario, no hay más sello. Entonces yo digo, listo, va a estar el candidato que te va a decir, yo quiero gasto. Explícame eso, ¿cómo no lo entendí? Claro. Toma una provincia que suponete que el 80% o el 90% que hay recibe la guita de la coparticipación, del reparto general de IVA y ganancias, ¿ok? Entonces lo que financia con recursos... Pero no es del Estado eso, es de ellos. Es de ellos. Sí, perfecto, sí. Hay una provincia que de los 100, 90 los recibe de la coparticipación. O sea que en realidad con los tributos propios paga 10, ¿correcto? El otro 10. Sí. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, claro. Entonces yo digo, si yo bajo el gasto público 10%, puedo limpiar ese 10. Total. ¿Y ese 10 qué es? Sellos, patentes, inmobiliario. Entonces la propuesta que van a hacer nuestros candidatos es, ¿vos querés no motosierra? Bueno, listo, seguirás con patentes, seguirás con inmobiliario, seguirás con sello y con el Estado grande, que si lo votás nosotros lo respetamos. Es una decisión soberana del votante. Ahora, si vos querés una provincia donde no tengas patentes, no tengas sellos, que te devolvamos, que el Estado baje el gasto con la motosierra y te devolvamos tu guita. Porque es que lo que dice siempre Javier, ¿quién es el que mejor va a saber cómo gastar la plata de uno? Yo. Uno mismo. Entonces nosotros no... Entonces te digo, acuérdate, me preguntaste las provincias. Entonces Javier nos dice, muchachos, ustedes laburen en lo que nos votaron. Porque si no, vos perdés la energía peleando con las provincias. Yo he estado en otros gobiernos que han puesto un montón de energía tratando de torcerle el brazo a las provincias y ni chicha ni limonada, o sea, no hiciste ni aquello ni lo tuyo. Entonces Javier me dice, ustedes se focalizan en aquello para lo que nos votaron. ¿Se entiende el clarísimo, concepto? Federico, clarísimo. Y entonces, así que esperá una campaña muy interesante. Y a mí te digo, me parece buenísimo cuando Kicillof dice, nosotros no queremos motosierra, nosotros le decimos, nosotros sí queremos motosierra. Lo que sí tenemos que decir es, vos querés impuestos, nosotros queremos bajarte los impuestos. Te voy a hacer 2 o 3 más y le digo a Tronquito que entre con tu regalo. Escucha, explícame, porque ahí olfateé algo que puede ser hiper disruptivo con la obra pública. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que puedan entrar actores a hacer obra pública que hasta ahora en nuestra puta vida pensamos que podían entrar y salir de la Cámara Argentina de la Construcción y de la corrupción? La Cámara Argentina de la Corrupción, como le dice el presidente. El presidente, sí. Yo sé que cuando le mostré, es muy interesante porque vos sé que en Argentina, bueno, estamos en estos días del tema de la causalidad, sí, etcétera, ¿no? Lo que es esto es loquísimo. Lo que te voy a contar es lo más loco que te conté hasta ahora. Y mirá que te conté de los ajos y cosas bastante estrambóticas. La cartelización de la obra pública estaba en la ley. O sea, la ley establecía el mecanismo por el cual la obra pública se cartelizaba. ¿Te lo explico en un minuto? Sí, dale. Era con un sistema que ellos ponían, que a cada empresa le ponían como un máximo posible, llamada capacidad constructiva. Entonces imagínate que vos tenés 100 palos de obra. Y entonces, bueno, vamos a poner la capacidad constructiva, 10 palos cada una. Entonces, ¿cuál es el resultado? Me tengo que partirme en distintos, tengo que ser... Tenés 10 empresas y le metiste 10. Y tenés 100 para repartir. ¿Te confundí? A ver, dale, de nuevo. Tenés 100 palos de obra que vas a hacer.
Una ruta de acá, no sé, a tal lugar, dale, sí. Tenés 10 empresas. Sí, 10 palos cada una. ¿Querés que sean 10 palos cada Sí, una? quiero que sean 10 palos cada una. ¿Cómo haces? Decís que la ley te decía que no máximo de 10 palos cada una. Está. Dale, sí. Entonces cuando vos tenés que no es máximo 10 palos, vos ya sabés que cada uno se lleva 10 de los 100. Sí, pero hay más gente laburando por cada empresa, te decían los tipos. Bueno, la hora es la misma, o sea, es por tramitos, ¿me entendés? Entonces cada uno se lleva su pedacito, cada empresa sabe que ya tiene su cacho. Y entonces vos en ese contexto tenés que licitar barato para ganar. No, si yo total sé que está. Está. Sabés que eventualmente uno de los 10 te toca. Olvídate. Entonces yo se lo cuento esto a Javier y Javier me dice: no puede ser. ¿De verdad te dijo así? Puede ser. Y entonces me dice, no, porque viste, es tan absurdo. A veces vos encontrás cosas tan absurdas que no te las imaginás. Por ejemplo, yo que encuentre que, por ejemplo, la exportación por courier en Argentina esté prohibido, me lo tuvo que decir alguien, porque nunca me puedo imaginar que alguien puede ser tan maléfico de decir que podemos importar por courier, pero que esté prohibido exportar por courier. ¿Me seguís? Entonces, ya no puede ser. Y entonces me dice, ¿y esto, Federico, hace cuántos años que está? 70. 70 años. Todo fingiendo demencia o siendo solo parte de la historia. Y me dijo, vos hoy no te vas a dormir sin sacar esto. Y entonces lo desarmamos ese esquema, y parte de la desarmar ese esquema es eliminar eso del tope. Entonces ahora sí hay que competir. Más allá que hoy no hay obra pública, ahora te voy a explicar un poquito por qué también ese es el tema, por qué eso ocurre. Pero hemos eliminado las restricciones. Por ejemplo, si vos hacías obra privada no podías ser parte del club. Si yo hacía una casa, si tenía una constructora que hacía casas o edificios, no podía licitar para una ruta. Claro. O por ejemplo, si yo era el contratista más importante de Suiza, no podía. Entonces estaba todo armado para un pequeño club que tenía un mecanismo legal. Por eso yo digo... Disculpame, pará. Y si yo soy productor agropecuario, me dedico a silos y guardo granos y tengo vacas, pero también quiero salir a construir, ¿podía? No, antes no. ¿Y ahora? Bueno, ahora si vos pones como garantía tu patrimonio, sí. O sea, hoy puede producir si porque quiere... vos fíjate que el sistema que tenías antes, está bueno. Disculpame, hablarlo. Si quiere decir que si Neura tuviese, nosotros tuviésemos un patrimonio para poner y queremos licitar con Neura, además de hacer streaming, quisiéramos entrar en la construcción de un puente, podríamos. Porque el gobierno lo que necesita es tener una garantía de que vos le vas a cumplir la obra. Dale. Vos fíjate lo perverso que era el sistema anterior. Era un club cerrado, los tipos tenían las empresas siempre como en patrimonio neto cero, con lo cual... Si tenían un problema quebraban y nunca le podían ir a buscar nada. Cerrado era, ¿no? Cerrado. Qué locura. Y entonces al final era un club cerrado, el Estado siempre tenía pocas garantías porque las empresas no tenían verdaderamente un patrimonio. Bueno, es el ejemplo de Santa Cruz, perfecto. Bueno, entonces digo, qué bárbaro, pero qué perverso, ¿no? Porque es un sistema que armó en su arquitectura legal, armó todo es casta pura eso, 70 años por mes. Sistema de las castas. Qué locura. Pero lo que más te quiero rescatar es esto que dice, o sea, se lo decís a Javier y Javier te mira, porque era un poco lo que, no sé quién lo decía, que lo decías vos, ¿viste? O sea, él... no, lo decía en una reunión que vengo, dice, Javier le importa que las cosas estén bien hechas, ¿no? Y te dice así, y vos decís, puta, esto hace 70 años, nadie lo pudo cambiar, se lo digo a este señor... Y este señor me dice, no te vas a dormir sin cambiarlo. Es un sueño. Escúchame, es Fede, un sueño, ¿y va a haber obra pública? No, el tema es que ¿qué es la obra pública nacional? Esto también me lo enseñó Javier, porque viste cuando Javier, digamos, arrancó, una de las primeras cosas fue que llevó la obra pública a cero. Uh-huh. Bueno, y muchos, entre los que yo me incluyo, pensé que podía ser algo transitorio, ¿no? Uh-huh. O sea... Y tuvimos alguna discusión en algún gabinete, entonces Javier me dice, ¿y qué es obra pública nacional? ¿Qué sería para vos me pregunta Federico, para vos qué sería una obra pública nacional? Entonces yo le digo, bueno, no sé, las rutas nacionales. Me dice, no, puede ser. De hecho el gobierno las va a concesionar, así que se va a hacer cargo de eso, pero me dice, pero acordate que en Estados Unidos la red federal de autopistas en cada provincia las mantiene cada estado. Entonces la red sí es una red interconectada, pero entonces ¿por qué vos me decís que la ruta nacional la tiene que
¿Se entiende? Clarísimo, Si es, sí. si es en la provincia, ¿ok? O por ejemplo... Pero vos le tenés que transferir para que la provincia la mantenga. Porque Santa ¿Por Fe qué? te podría decir... ¿Por qué? Y porque si la tiene que mantener la provincia, le tiene que transferir. Pero es una cosa que está en la provincia. Por ejemplo, te voy a decir los aeropuertos. Voy a decir los aeropuertos es una cosa... Pero para, te doy una ruta, yo por ejemplo transito, que mañana voy a transitar porque me La va a pasar el día 23. del padre con mi mamá. La 19, que es nacional. Y no sé, voy a agarrar autopista Rosario-Santa Fe, y después Santa Fe agarro la 19 hasta Sí. San Francisco-Córdoba. Sí. Es nacional la 19. Sí. Pero No, pero la pregunta es, ¿debiera ser nacional? ¿Quién la debiera mantener? Es una pregunta que te estoy haciendo. O sea, digo, en Estados Unidos, las rutas del sistema nacional, en cada estado las mantiene el Estado, porque es para la gente del Estado. Pero te voy a dar otro ejemplo que para mí es más interesante todavía. Los aeropuertos, ¿son nacionales? Bueno, vos sabés que en Estados Unidos los aeropuertos son municipales. 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 El aeropuerto de Miami es del municipio de Miami, ¿Y el de Nueva York? de la ciudad de Nueva York. Yo no Será puedo ese creer. fin. Pero entendés como que decís, bueno, pero entonces, ¿cómo lo estaba pensando yo esto? Y la verdad que yo doy un ejemplo que lo doy siempre, así que si alguien ya me escuchó, le pido disculpas de contarlo de vuelta. Que venga tronco, ya que Escucha, terminamos. me dice José Hamilton, ¿no? Que es el secretario legal y técnica de Toto, ¿no? De Luis Caputo. Me dice, mira esto, Federico. Y entonces me dice, hay un programa de alcantarillas. Para vos, la alcantarilla es nacional o provincial o municipal? Municipal. Municipal. Bueno, gobierno nacional, un programa de miles de millones de dólares de alcantarillas. Entonces, ¿qué pasaba? Que iban unos muchachos de la cámpora recorriendo las municipalidades y decían, che, ¿querés esto? Y te imaginás después cómo seguía la conversación. Entonces, esa obra pública en realidad era un vehículo para la corrupción. De obra pública que en realidad era obviamente provincial o municipal. Entonces lo que dice Javier es redimensionemos qué es lo nacional. Entonces, ¿vos qué podrías decir que es nacional? La hidrovía, por ejemplo. Porque entendés, es interjurisdiccional, pasa, el gobierno se va a hacer cargo de la concesión de las rutas nacionales, pero después la obra pública es primordialmente una responsabilidad de las provincias. Entonces ese es un poco el enfoque que Tronquito, tenemos. venite. Te voy a dar 21.000 personas del otro lado, 11.000 likes, likeen, porque es una nota realmente que va a quedar para siempre. No mires, no miro. tenés que mirar, no mires. Pasá por atrás de Federico, pero que no mires, No, mira, no mires. ¿querés que cierre los ojos? No sé lo que... ¿Cierro los ojos? Cerrá los ojos. Ok, cierro Cerrá los ojos. Ah, no, tronco, lo que traes ahí. No mires. No mires. La otra cámara, Juaco. ¿Puedo abrir ahora? Fede, ¡Oh! El de Obi-Wan. Pero esto me lo puedo llevar. ¿Qué haces, boludo? Es tuyo. Eso es Pero esto, tuyo. ¿me lo puedo llevar? Te voy a tuyo. decir, eso es tuyo. Pará, porque sentate, queda tronco, poco- sentate. Sentate y explica qué le trajiste, boludo. Mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá, mirá. ¿Qué lo parió? No me lo rompas, no me lo No, rompas. no, no, mirá. El de Obi-Wan, el Master Réplica. Pero que ustedes ¿Cómo sabían se que llama yo el sable? fanático- Yo sabía. ¿Que soy fanático de Star Wars? Manuel hizo un laburo muy minucioso Frenáselo para. porque te puedo pedir un favor. ¿Podés ahora a partir de decir en vez de motosierra decir sable del A aire? eso va. Queda poco tiempo para que termine el facultades decreto de facultades delegadas. Entonces, como no vas a llegar con la motosierra, te doy el sable para que corte más rápido. Boludo. ¿Tá? Con las dos cosas vamos más rápido. ¿Por qué el de Obi-Wan que no vi? Porque somos la luz nosotros. Pero pará, el lado ¿te oscuro gusta está Star ahí Wars? cortando calle. Pará, para entrarle por ese lado, boludo. Yo no sabía que era Vos sabés que fanático. tuve que esperar que mis hijos fueran un poquito más grandes. Y vos sabés que yo estuve en Tatooine, En Turquía es Tatooine, ¿no? Túnez. En Túnez. En Túnez. Túnez, No podés tirarme, yo estuve en Tatooine, boludo. Es Estuve en bueno, Tatooine. no estamos bien, tronco. Vamos, que hay tiempo. vamos. ¿Sabés que estuve en Tatooine? O sea, en Túnez, en el sur de Túnez, hay una zona que se llama Tatooine. No sabía eso. Y entonces ahí se filmó la primera, que está donde hay una ciudad que se llama Matmata, que las ciudades son trogloditas, o sea, las casas son pozos en la piedra, ¿correcto? Que te acordás la primera casa de Luke Skywalker, en la primera En el que desierto que tiene el.
Claro. Había un lugar también en Jordania, ¿no? Yo creo que lo visité. No, bueno, claro, en Jordania es después ese Wadi Rum. Exactamente. Pero Entonces, escucha. Entonces ahí, es de la primera de Star Wars, tenés esas casas que son pozos. Entonces ahí es la primera casa de Luke, donde vivía con los tíos, ¿ok? Cuando la va... En la primera. Que le matan a los tíos, la 1 que es la 4, ¿no? Claro, episodio 4. Pero después... y es muy interesante porque, por ejemplo, ¿viste los robes de los Jedi? Sí. Son los que se compran en el mercado ahí de Túnez. El robe es la cosa más barata que hay. ¿En serio? Y eso lo usaron en la película. Claro, porque fueron con 2 mangos con 50. De hecho, cuando vos vas a esa cosa, por ejemplo, están los robots y ves que son filtros de autos pintados, etcétera. O sea, la verdad que la primera película se hizo con un presupuesto bajísimo. Bueno, después, cuando hicieron la cuarta, que es cuando ya Anakin es chiquito, crean la episodio 1. Episodio 1. Crean la ciudad de Tatooine en yeso en el medio del desierto. Entonces, vos en Túnez agarrás una 4x4 y te metes en el Sahara, y de repente en la planicie, porque ahí no es duna, sino que es más como una cosa, y te aparece allá al fondo la ciudad de Tatooine. No la desarmaron, la dejaron toda Me tal vuelvo cual. loco. Porque como es de yeso y no llueve, y entonces vas y recorres. ¿Cuál de toda la saga es la que a mí es la Guerra de las Galaxias? Porque No, vos tenés 56, vos edad 59. 59. Yo Rogue tengo... One fue la que más me gustó. Mejor película de esta. Pará, ¿y Andor 2? No la viste, vi, Andor? la tengo que ver. No, tenés que ver Andor. Me dijo mi hermano y mi hijo. Pero es según los que personajes que tenés. En la 1. Me dijo que Andor está buenísimo. Para los Javas es un gran personaje. Y los habitantes del desierto. A ver, Star Wars es episodio 4. Ujú. Está, episodio 4, 5, 6, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Andor y Rogue One. Sí. Punto. El resto de personajes que inventaron Mandalorian. Y Mandalorian. Sí. Listo. Después todo caca. Y lo mejor salió del episodio 4. 5, ¿Es el 6. mejor personaje de todos Boba Fett? No, Yoda. No. Filósofo. ¿Vos que sos un filósofo? No. La fanático. sabiduría, Escuchá, yo en mis clases en Harvard. Perdóname, cuando va y muestra, viene con Lando Calrissian, que viene con el tipo en carbonita, y muestra toda la colección del tipo, todo lo que tenía con... dale, no, boludo, te doy la cita. Yo a mi curso en Harvard lo termino con un video de una cita extraordinaria, que es cuando en la película que vendría a ser en la 4, o sea en episodio 1 creo que es, en un momento Anakin está siendo tentado por las fuerzas oscuras, ¿correcto? Sí. Y entonces está como ahí que no sabe qué hacer, y entonces lo va a ver a Yoda y le dice a Yoda, esta es la escena, ¿no? Le dice a Yoda, tengo estas premoniciones, estoy confundido, y entonces le dice Yoda, porque él en realidad como que tenía estas premoniciones que iba a morir Padme, ¿viste? Sí. Y entonces que su vida lo llevaba hacia la muerte de Padme, y entonces le dice the fear of loss, que es el miedo a la pérdida, es el camino al lado oscuro. Y entonces ¿no? Entonces clarísimo. como que muchas veces uno en la vida, cuando está como que no se anima a perder algo que valora mucho, y entonces ese es el camino al lado oscuro. Y entonces Anakin le dice, ¿qué tengo que hacer, Master? Y él le dice, entrénate para dejar ir todo aquello que deseas más. Extraordinario. En Harvard cita esas cosas. No, pero es filosóficamente fuerte, es profundo. Filósofo más grande del siglo XX. Es tremendo, sí. Igual el mejor personaje es Vader. Tengo una pregunta muy incómoda para ambos. Obviamente tiene su ribete bíblico, ¿no? Claro. La saga. Está clarísimo eso, ¿no? Entonces lo mismo que la Terminator, ¿viste? Terminator es la historia de Jesucristo. ¿Terminator? Claro, ¿cómo se llama el personaje de Terminator? El chico. El protagonista. John Connor. ¿Cómo son las iniciales de John Connor? Jesucristo. JC. ¿Y cuál es Jesus la tarea Christ. de John Connor en el mundo? Es salvar al mundo. Uh-huh. ¿Y quién es el padre de John Connor? Una persona que él mismo eligió.
en el futuro para que vaya al pasado y sea su padre. Entonces hay una circularidad entre el hijo y el padre que es bien bíblico. Es Puede atrapante, y yo lo que quería decir que la fuerza te acompañe, o la fuerza está contigo, o la fuerza te acompañe, a mí me parece, eso me parece religioso. Porque para mí el rezo es la fuerza te acompañe. Cuando todos rezamos, yo soy católico, cuando todos recen por mí, recen por el de que se está muriendo, es la aunar nuestra, me pone filosófico, ya nos ponemos a pregunta incómoda para vos, tronco, no le voy a meter a Fede con esto, nos quedan 3 minutos. Javier, ¿quién sería en la saga? Porque Vader no le podemos decir que es Vader. ¿En Star Wars? Sí. ¿Quién sería el presidente? Lo que pasa que... ¿Ves que te pongo una... es duro, es duro. Javier para mí es Obi-Wan. Porque Obi-Wan se entrega, ¿viste? Cuando él pelea con Vader, Obi-Wan no es un capítulo, un episodio. Se entrega para salvar a todos. Y pasa a ser de la fuerza del cielo. Yo diría, por ejemplo, que podría ser Luke, porque es en última instancia... No quería caer en Luke. No, pero digo... excepto que creo que la diferencia entre Javier y Luke es que Luke era una persona que tenía como muchas dudas, ¿viste? Por eso... Obi-Wan no. Obi-Wan no. Yoda en un momento le dice, do or do not. Don't try, o sea, haz o no hagas, no intentes. O sea, pero era muy dubitativo Luke y finalmente como vence esa propia... inseguridad, y Javier no es eso. O sea, Javier es Adorni es Arturito. Javier es sí, boludo, si da el mensaje. Javier es una persona que tiene unas convicciones que tenía. Obi-Wan, por eso, sí, Obi-Wan, porque ni siquiera Vader puede ser, porque Vader al final duda también, ¿entendés? Al final duda, y es malo. Además Vader pasó al lado oscuro. ¿Viste? Obi-Wan, Javier es Obi-Wan. Sí, Obi-Wan me parece. ¿El kirchnerismo quién sería? No, el kirchnerismo es todos los mal. Vos juntás, desde que empezó Hollywood hasta el día de hoy, juntás a todo lo malo, lo metés en una bolsa y eso es el kirchnerismo. El otro día le mandé a Javier una imagen de ¿viste en la última cuando la que está Luke viejo? Episodio 7, 8 y 9. La que está viejo. Y viste que en un momento él sale y le ponen unas cosas afuera y unas naves y entonces de repente entra Luke viejo, ¿ok? Sí. Y le tiran con todo, ¿viste? No sé y él sigue. Sí, es episodio 8. Entonces, y cuando termina, aparece Luke. No sé en qué momento con Javier que yo lo compararía. Eso es cuando él no estaba, él estaba. Yo le muere Luke. Puedo tirar una analogía que la pensé el otro día sin saber que iba a venir Federico. Creo, no sé, recuérdenme, creo que es en el Imperio Contraataca. Yo lo digo en castellano porque no sé inglés. Hay un momento en donde la Estrella de la Muerte y donde el Imperio Galáctico, en realidad la nave principal del Imperio, el destructor. Le desconectan el escudo. Y entra... es la primera. Es la primera. Sí. Entra Luke con Arturito Arre. Bueno, ese momento es análogo al momento en que a la casta política argentina, el peronismo liderado en ese momento por Massa, hubo 10 días en donde le desconectaron el escudo y de pedo entró Javier. Trampo todo lado. Ey, de pedo entró Javier. Escúchame, Federico, entró de pedo. Le desconectaron 10 días el escudo, entró Javier, porque te acordás que entraba por en medio de las alas, le metió una bomba al circuito. Al reactor. Sí. ¿A dónde le metió la bomba? El reactor. Es el momento. ¿Cómo se llama la nave en la que entró? El X-Wing. Bueno, entró un X-Wing. 10 días había, sin escudo. Y además, también lo que quiere. Estamos muy mal, ¿no? No, está buenísima, pero esa escena también quiere decir que hasta ese sistema tenía su vulnerabilidad. Totalmente, sí, claro. Sí, pero que era perfecto. ¿Y sabés quién era? Gracias. Sigo. Iba Milei en el, ¿cómo se llama? El X-Wing. El X-Wing. ¿Quién era Arturito? Te lo digo ya. Santiago Caputo. Sí, porque iba lo guiaba. Yo me acuerdo. Es verdad, y atrás. Yo me acuerdo como si fuera. Yo me acuerdo como si fuera hoy. No sé, tenemos un minuto más. Sí, dale. Tenemos 1000. Estando en el cine en el año 76, aparece la primera escena de Star Wars y es todo el cielo estrellado. Y de repente aparece. Como que viste. Sí, viene el destructor. Pero viene así, ¿no? Arriba. Y vos decís, wow. Y de repente. Para y te das cuenta que era simplemente una cosita chiquita de una nave
gigante. Que era 1000 veces más grande. ¡Wow! ¿No? Nos rompió la cabeza. Nos rompió la cabeza. Lo que pudimos, Obviamente, si vos ves esa escena hoy, si mis hijos ven esa escena hoy, no se impresionan, ¿correcto? Porque ya, digamos, se ven tantas cosas, pero... En esa época era una... Yo llegué al cine a El Regreso del Jedi, episodio 6. Esa sí la vi en el cine. Las otras las había visto en VHS. Pero es una locura. Es la mejor saga de la historia junto con El Señor de los Anillos. La de Peter Jackson para mí. Para mí no hay otra cosa mejor que Para mí... Te digo, el otro día fuimos a ver con mi hijo Misión Imposible 8. ¿Te gustó? A mí me encanta. Estamos saltando una película de nuestra generación. Porque yo tengo 54, voy a cumplir 54, soy un poquito más chico que vos, pero somos generacionales. No, Tronco es un poco más joven. No nos olvidemos de la saga Mad Max. Claro. Sobre todo la 1 y la 2. Sí, tremenda. ¿Cómo te vas a olvidar si el conurbano? Además con la esa música. No, olvidate. ¿Te acordás? We Built This. Tremendo. Sí, esa. Este es de Volver al Futuro. Tremendo. Genial, sí. ¿Y Terminator te gustó? Para mí es la preferida porque, digamos, tiene este trasfondo para mí que te decía bíblico, filosófico. Pero la 1 y la 2. La 1 y la 2. Ya está. No, la 2 es una cosa absolutamente de loco. Sí. Por eso, 1 y 2. Después todo lo que hicieron es una porquería. Pero me parece que, digamos, el giro del guión, esta idea del hijo eligiendo su propio padre, del chico que tiene que salvar al mundo, que se llama John Connor, bueno, es como que está todo dicho. Ahí hay otra analogía también. Todo el tiempo lo putean al masismo porque dicen que fue el que le puso los fierros a Javier para llegar, sobre todo con la fiscalización. Sería Skynet. Sí, destruyó todo, claro. Skynet. Sí, más sería Skynet. Vos fíjate que todo lo malo se relaciona siempre con él y pega. Con todo lo que es Cuca, Kirchnerulo, y queda bien. Escúchame, prende el sable antes de... Pará, si lo va a prender yo necesito... Vení, vamos a hacerlo. Pará, enfocalo. Pará, que lo hago épico. Épico, ahí está, mirá. Uy. Acá. ¿Sabes que no puede terminar así la nota? Sí, termina así la nota, mirá lo que... Ah, pero es un Jedi. Yo lo único que necesito, Acá, no necesito que la fuerza me acompañe, sino que me acompañe Javier. Con Javier estamos. Gente, no puede cerrar la nota de otra manera. Gracias por todo, gracias Fede. Chau, likeen esto. Neura 89.7. Neura. Más que radio, evolución auditiva.